No es una enfermedad que salte a la vista y hay quien afirma que no existe. Se caracteriza por un dolor generalizado en todo el cuerpo y una fatiga que no mejora con el descanso. La fibromialgia es un padecimiento que genera diagnósticos erróneos. Lo cierto es que la dieta y el ejercicio son parte fundamental del tratamiento para tener calidad de vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, entérate de todo lo relacionado con la fibromialgia. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Soy el doctor José Bandera Quijano y a partir de hoy voy a estar con ustedes todos los lunes para hablar de muchos temas de salud que nos interesa compartir con ustedes. Me acompaña Oscar Virués. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Pepe. Me da mucho gusto darte la bienvenida a este equipo de Diálogos en Confianza. Es un placer. Igualmente saludar a nuestras y nuestros especialistas, así como a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Y bueno, darle la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y los invitamos a ver el programa, si es que deben salir de su hogar, a través de internet. La dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de comunicarse con nosotros es la vía telefónica y el número para hacerlo es el 51 66 40 00. Y desde luego también saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y estamos listos para recibir pues un montón de preguntas que seguramente tendrán acerca de este tema. Entonces comiencen a escribirnos. Oscar está listo a recibir todo lo que nos quieran decir porque vamos a hablar de un tema controversial que se llama fibromialgia. Esta enfermedad ha cobrado mucha importancia en los últimos años y esta palabra viene de fibro, de fibra, mio de músculo y algia de dolor. Pero para que platiquemos bien de esta enfermedad vamos a ver esta cápsula y comprendamos de qué se trata. ¿Sabes qué es la fibromialgia? Es sentir que tu cuerpo te duele y te arde. Es estar cansada todo el tiempo. Es estar deprimida. Sentir dolor cuando duermes. Sentirte sola y que nadie te pueda decir lo que tienes. Bien, y para poder hablar de fibromialgia, tengo un panel muy interesante que nos va a ayudar a aclarar todas sus dudas. Tengo a la doctora Rosaelda Barbosa. La doctora es reumatóloga jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Juárez. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Tenemos a Mónica Herrera, presidenta de Cadena de Ayuda contra la Fibromialgia. Mónica, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Al doctor Manuel Martínez Lavín, es el reumatólogo e investigador de fibromialgia. Doctor, ¿cómo estamos? Buen día, gracias por la invitación. Y al doctor Albert Namías Bucay, que es algólogo, es decir, se dedica a clínica del dolor y anestesiólogo del Hospital ABC. Bienvenido. Hola, gracias. Igualmente. Arranquemos este tema porque vamos a platicar de esto como ¿qué es la fibromialgia, doctor? La cápsula estuvo muy clara. La fibromialgia es una enfermedad frecuente que afecta predominantemente a las mujeres y que se caracteriza por dolor generalizado, que puede empezar en el cuello, en la parte baja de la espalda. Pero este dolor tiene ciertas características que lo distinguen. Se acompañan de sensaciones anormales como ardores, calambres, hormigueo. Y otra característica de la fibromialgia es que hay dolor a la presión en el cuerpo. Pero ahí no termina el problema de la fibromialgia. La fibromialgia da múltiples síntomas, dentro de los que hay una fatiga que, a diferencia de la fatiga normal, esta fatiga no mejora con el reposo. Las personas amanecen apaleadas como si les hubiese pasado un camión por arriba.
Inclusive se habla se hablaba de síndrome de fatiga crónica que a veces puede sobrelaparse con fibromialgia. Doctora, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, de hecho, con frecuencia se unen varios de los puntos. Uno es el dolor. La mayoría de los pacientes con el síndrome de fatiga crónica cumplen con los criterios de fibromialgia. Por ejemplo, el dolor musculoesquelético generalizado, fatiga sobre todo, que es en el 100% de los pacientes, y pueden también cursar con alteraciones en el sueño y alteraciones en el ánimo. Bien, hablamos de cansancio y de fatiga. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, son denominaciones diferentes a esa sensación de que ya no puede hacer más. No es que no quieras hacer más, ¿verdad? Y aquí puede haber una diferencia con la depresión. La depresión es simplemente la falta de ganas de hacer. Y en la fibromialgia, una paciente lo puso muy bien, ¿verdad? Mi cerebro está encendido, pero mi cuerpo apagado. O sea, no pueden hacer más. Y si hacen demasiado, después lo pagan. O sea, la fatiga es real, no es que se la imaginen, la fatiga es real. Mónica, mujeres, ¿por qué más mujeres que hombres? Mira, yo lo que he visto ahora en la asociación es, ya están llegando bastante hombres con fibromialgia. El 90% de los pacientes con fibromialgia éramos mujeres, sin embargo ahora están llegando más hombres, más niños, adolescentes. Yo imagino que también esto es que el estrés está llegando ya a todos lados. Y los hombres luego no se animan mucho a ir al doctor y entonces, como esta enfermedad no se nota, entonces yo tengo que llegar como mujer, ahora imagínate como hombre, llegar y decirle al doctor, me duele todo el cuerpo, no puedo mantenerme de pie, no puedo hacer mis actividades. Entonces no se anima mucho a ir al médico el hombre, pero ya están llegando más hombres, desafortunadamente ya también. Bueno, decimos desafortunadamente, pero afortunadamente están buscando más ayuda. Si ya en Así eso es. dice, sí, los hombres tendemos a aguantarnos mucho más que las Así mujeres. es. Doctor, ¿hay alguna característica del dolor de fibromialgia específico? ¿Tú que ves pacientes que no pueden manejar su dolor? Sí, básicamente es un dolor tipo somático, que es el que se le llama, que es dolor de cuerpo, que se le dice, y con características de neuropatía, es lo que mencionaba el doctor, es ardor, tipo calambre, y es fluctuante en todo el cuerpo. Hay momentos en ciertas épocas de la vida, si están bajo mucho estrés, aparece en un lado, aparece en otro, por eso es de que no se puede delimitar perfectamente dónde duele el dolor, es dolor corporal. Vamos a ver qué nos dicen los pacientes, vamos a ver qué nos dice Margarita, que nos va a explicar cómo le ha ido a ella con la fibromialgia. Fueron dolores desde dolor de piernas, dolor de cabeza, dolores de brazos, pero eran muy ligeros, como que fue progresando con el tiempo hasta que fueron dolores intensos, que no me podía levantar, lloraba mucho por el dolor, porque yo no sabía qué era lo que tenía, hasta que me diagnosticaron que era fibromialgia. Hace 15 años. No fui a un especialista, yo iba con un médico general y yo le decía al doctor que me dolía mucho el cuerpo, las articulaciones, todos los síntomas, y él me mandaba analgésico. Pero yo seguía igual, entonces fui con otro doctor, fui con reumatólogos y estuve así con un caminar de doctores. Primero fui con una doctora que ella me decía que tenía la especialidad en fibromialgia. Ella me mandó a hacer estudios, me mandó a hacer como 5 o 6 estudios. Me dijo, si un estudio de esos sale positivo, tú no tienes fibromialgia. Pero ninguno salió positivo, todos salieron negativos. Entonces, por todos los síntomas que le di, y aparte ella me revisó, son 18 puntos en el cuerpo, los cuales son específicos del dolor para la fibromialgia. Ella nunca me dijo cuáles eran. Me dijo, te voy a tocar el cuerpo, de los 18 puntos yo tuve 16 puntos. Y ella me empezó a tratar, pero los medicamentos que ella me mandó, pues me empezaron a hacer efectos secundarios. Me empecé a hinchar, yo me sentía igual, no había mejoría, hasta que llegué con el doctor que me está atendiendo ahorita y fue con él con el que me he sentido mejor. Hubo muchos momentos de depresión, hubo muchos momentos de tristeza, era tan fuerte el dolor que sí, lo voy a decir, pensé hasta en quitarme la vida, porque yo decía, esto no es vida para mí.
Entonces, pues es muy importante ese apoyo, saber que no estás sola, saber que hay gente igual y que ayudándonos podemos salir adelante. Como ven, estos pacientes sufren de un peregrinar por varios médicos o durante mucho tiempo sufren de los síntomas sin saber verdaderamente qué es lo que les está pasando. Yo les suelto esta pregunta al panel. ¿Por qué o cómo podemos hacer que sea más fácil para toda la gente que nos está escuchando acudir con el médico adecuado o a dónde se acercan si sospechan que tienen fibromialgia? Sí, lo que se necesita es más información y creo que este programa lo puede dar, ¿verdad? De las características de la fibromialgia, y la otra característica es que los análisis de laboratorio o la radiografía son normales, ¿verdad? Entonces los médicos que no conocen la fibromialgia le dicen a los pacientes, pues ya la estudié, no encontré nada, está somatizando su ansiedad, ¿verdad? Y por eso se llama la enfermedad incomprendida. ¿Qué es lo que se necesita? Información. Información que es un padecimiento real, que el dolor es real y que todos los síntomas son reales y que hay una explicación lógica y coherente para los múltiples síntomas que las pacientes tienen. Un punto más que hay que enfatizar. La fibromialgia es un padecimiento relacionado al estrés, ya sea estrés físico, como puede ser un accidente automovilístico, una infección, o estrés emocional, ¿verdad? El divorcio, la pérdida del trabajo, el abuso, etcétera. Bien, ¿alguna otra causa? Porque no hemos hablado de causas. Estamos hablando de una enfermedad que es difícil de diagnosticar, más bien se excluye el diagnóstico de otras cosas para poder llegar a ella. Pero ¿cómo le hacemos? Claro. Mira, en cuanto a las causas, son 4 factores los que se han identificado. 1, las causas genéticas. De hecho, se ha visto que un gen que tiene que ver con el transporte de un neurotransmisor cerebral, se asocia. Y se ha visto que las personas que tienen un familiar de primer grado con fibromialgia tienen 8 veces más riesgo de presentar esta enfermedad. Entonces, el factor genético está bien identificado. Número 2, algo que se llama sensibilización central. Esto es una alteración en la percepción del dolor. Ese es un punto muy importante a nivel del sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal. Es decir, esto quiere decir que tú reconoces de una manera diferente el dolor que cualquier otra persona. Justamente, y por eso se presentan 2 situaciones, una la hiperalgesia y otra la alodinia. En la alodinia se presenta un dolor... ¿Qué quiere decir cada cosa? Justamente, alodinia, pues a lo que iba. Alodinia es un dolor ante un estímulo no doloroso. Entonces puede ser que hasta un cariño, un saludo, hasta el cepillarte el cabello, igual y alguien te quiere manifestar algo positivo y definitivamente una persona con fibromialgia no lo percibe así. Y la hiperalgesia es dolor más intenso ante un estímulo que sí es doloroso, y eso las pacientes lo perciben perfecto. Justamente estas 2 situaciones. Y sabes, muy interesante esta parte de lo de dolor. Ciertamente la alodinia, hiperalgesia, y hay un fenómeno que sucede que les molesta muchísimo, se llama hiperpatia. Es decir, después de que está el estímulo puesto, si tú lo acaricias, lo saludas, continúa este dolor, se queda este efecto después de, o te pinchas mismo, si te pinchas con una aguja. Como si se quedara pegado. Exacto, queda ahí, permanece ese dolor ahí, y hasta que se va a ir quitando, pues luego ya viene otro estímulo, y como es una sensibilización central, justamente lo que decía la doctora, entonces está sensibilizado centralmente, es decir, la entrada de todos los estímulos son tan sensibles que cualquier cosa lo interpreta el cerebro como dolor, que esa es la fisiopatología de la fibromialgia. La causa número 1 de búsqueda de ayuda, Mónica, que llegan con ustedes, ¿cuál es? Fíjate, hablando un poquito de esto, de esta parte del dolor, que son manifestaciones de cariño que el paciente percibe como dolor, esta parte no es muy bien comprendida por los que están a tu alrededor. Entonces llega tu hijo, llega tu esposo, te abraza y el paciente instintivamente hace así. Y entonces, ¿qué pasa con la pareja o qué pasa con los hijos? Oye, ya no me quieres, ¿por qué me rechazas? Se lo empiezan a tomar personal y es más, el paciente ni siquiera sabe cómo explicarlo. Las causas más frecuentes de pedir ayuda, desgraciadamente, es cuando ya el paciente ha pasado por mucho tiempo. Un peregrinar tremendo, ¿eh? Son muy pocas las que llegan a los primeros meses, ya son años los que llevan
de sufrir de no tener un diagnóstico, de sufrir de desesperanza. Lo más triste también es de que están solas. Ya cuando llegan realmente están solas porque ya no pueden trabajar, porque toda esta parte emocional ya afectó a la familia y ya se aislaron. Entonces es cuando ya están desesperados. Oscar, tenemos algo por allá. Sí, mira, nos comparte en Facebook Celia Nieto, a quien le agradezco desde luego la confianza, pero nos dice que en un principio a ella le habían diagnosticado osteoartrosis y superbombas de medicamentos, en fin, hasta que dieron finalmente de que no era esa la enfermedad, sino fibromialgia, pero le llevó 5 años aproximadamente el tener un buen diagnóstico. Y eso, obvio, pues dice ella, es muy desgastante, porque sí, la enfermedad por sí sola, pues es agotante, o sea, te duele, en fin, pero además no saber qué tienes es mucho más. Ya hablaremos obviamente de la depresión más adelante, pero también te la puede provocar. Otro comentario, este es en Twitter, Nenorra del Terror nos dice: yo la padezco desde adolescente y me diagnosticaron después de años navegando con doctores que no daban, es muy incapacitante, nos comparte. Veíamos que se presenta aproximadamente entre los 20 y 40 años y principalmente en mujeres. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar casos de adolescentes, como bien decías, y nos lo comparte Nenorra del Terror. Nos tenemos que ir a un corte, pero no se vayan, vamos a regresar a seguir platicando de la fibromialgia. Vamos a ver qué sucede, qué es lo que está pasando y qué podemos ofrecerles para estar mejor. Vamos a un corte, ahorita regresamos con ustedes. El umbral del dolor se refiere a un tipo de parámetro que nosotros utilizamos para ver el alcance que puede resistir un paciente ante cierto estímulo. Evidentemente, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con el daño a tejidos, ya sea de forma física o en algunos casos, por ejemplo, los pacientes que tienen fibromialgia o aquellos que tienen alteraciones metabólicas sufren de dolor sin que exista un daño físico externo. Los pacientes que sufren de fibromialgia tienen daño sobre todo porque hay una alteración en los neurotransmisores que precisamente se encargan de la regulación del dolor. Hay una disminución de serotonina, una disminución de ciertas endorfinas y por lo tanto hay una disminución en el umbral del dolor, lo que provoca que ante un estímulo mínimo el paciente pueda experimentar dolor. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Pásale. El paciente está experimentando un dolor que invariablemente es real. Sin embargo, no tenemos hasta hoy en día una tecnología que nos diga que efectivamente este paciente está sufriendo un daño físico externo. Nosotros nos encargamos del diagnóstico básicamente por las características clínicas que envuelven toda esta enfermedad, como lo es fibromialgia. Hay muchas escalas y va a depender del tipo de dolor y también de la edad del paciente. Por ejemplo, la escala que mayormente se utiliza es la escala numérica, que se basa en una evaluación de 0 hasta 10 y en la cual representa que 0 es la ausencia de dolor y 10 es el dolor más fuerte o insoportable. De ahí entonces el dolor puede ir incrementando 1, 2 y 3, que se considera hasta un dolor leve, 4, 5, 6 y 7, un dolor moderado, y 8, 9 y 10, un dolor severo. ¿Hay dolor? En 3 lo manejamos. Ok, entonces sí disminuyó de manera importante, ¿no? En el caso particular de fibromialgia, los pacientes por lo general se encuentran en una escala desde moderado hasta severo. Los puntos de dolor o puntos gatillos son puntos específicos que se encuentran distribuidos en lo que es todo el cuerpo del paciente y son puntos específicos dolorosos. Nosotros localizamos mediante la exploración al tacto y el paciente nos puede manifestar si hay dolor o no hay dolor. El cuadro clínico es característico, tenemos que localizar 11 puntos dolorosos como mínimo de 18 que existen. Por lo menos 11. Si tiene 11 o más, es diagnóstico claro de que se trata o estamos hablando de un paciente que está cursando con fibromialgia. Bueno, es una entidad patológica que ha existido desde hace mucho tiempo
Cada vez se conoce un poquito más. Sabemos que no se trata de una enfermedad nada más emocional, sino que efectivamente el paciente está cursando con dolor. Por lo tanto, debemos de apoyar al tratamiento de este tipo de pacientes con patología como lo es la fibromialgia. Bien, estamos platicando de la fibromialgia, este diagnóstico difícil de hacer por donde los pacientes tienen que hacer un largo camino para poder llegar con el médico adecuado que les diga qué es lo que sucede. Ya vimos que la fibromialgia afecta a más mujeres que hombres, pero que cada vez somos más los hombres afectados y que las edades también se van ampliando. Ya nos comentaron también los especialistas que el dolor, que este padecimiento comienza por estrés, puede también ser emocional o puede ser un estrés del tipo de un accidente, pero la doctora nos había platicado ya de 2 puntos claves de la alteración en la sensibilidad. Hay otros 2 puntos que dejamos colgados y doctora o doctor nos pueden platicar de ellos. ¿Qué es lo que sucede en el organismo con la fibromialgia? Sí, las 2 cosas que hemos estudiado es la alteración de nuestro sistema de respuesta al estrés, que en medicina se llama el sistema nervioso autónomo, que es el encargado de regular el funcionamiento de todos nuestros órganos y que nosotros lo gobernemos, ¿verdad? Y es un yin-yang. Tiene una rama aceleradora que se llama el sistema simpático, que trabaja mediante la secreción de adrenalina y pone a todo el cuerpo listo para la pelea y la huida. Su contraparte es la parasimpática, que favorece el descanso, que favorece la digestión. Estudios que hemos hecho por medio de análisis computarizados de la variabilidad del ritmo del corazón, hemos encontrado que estas pacientes tienen una incesante hiperactividad simpática día y noche, o sea, una secreción de adrenalina constante día y noche, y eso explica las alteraciones del sueño. Y también tenemos evidencias que muestran que esta hiperactividad simpática irrita los nervios encargados de transmitir dolor a nivel de unos ganglios que están alrededor de la columna vertebral y daña los nervios. Acabamos de publicar la semana pasada en una revista internacional muy reputada, junto con investigadores de la Asociación para Evitar la Ceguera de México, que por medio de la microscopía confocal, que es un microscopio muy avanzado, vimos las pequeñas fibras nerviosas de la córnea, que es el sitio del cuerpo más sensible, y encontramos que estos nervios de las personas con fibromialgia están dañados. Igualmente, investigadores alemanes han mostrado por medio de biopsias de piel que los pequeños nervios que transmiten dolor están dañados. Esto es una nueva información que cambia totalmente el concepto de fibromialgia, ¿verdad? Sí relacionado al estrés, pero es una verdadera neuropatía. En medicina esto se llama neuropatía de fibras finas. Y esto tiene 2 vertientes, perdón que me esté extendiendo, ¿verdad? Primero, en cuestión de meses o años ya vamos a tener una prueba objetiva para confirmar el diagnóstico de fibromialgia. Segundo, ya hemos reconocido dónde está el daño de estos nervios y existen unos porteros del dolor que se llaman canales de calcio. ¿Cuáles canales de calcio están alterados? Entonces están ya definiendo analgésicos mucho más finos para el tratamiento de la fibromialgia. Todo esto es información novedosa que va a cambiar el concepto de fibromialgia. Bueno, como ven, estamos en vanguardia absoluta con lo que nos está platicando el doctor, y esto arroja mucha luz sobre esta enfermedad que, como ya comentamos, es como muy desconocida, causa mucha frustración a los pacientes porque sienten que nadie les cree. Se ha dicho siempre que no se ve nada en el laboratorio ni en los rayos X, y aquí estamos viendo que fisiopatológicamente, es decir, qué es lo que le sucede al organismo verdaderamente. Estamos viendo que hay un daño en los nervios por la constante secreción de adrenalina. Correcto. Es decir, estás en estrés todo el tiempo, la adrenalina está sale y le está dando y dando en la torre a estos nervios pequeñitos y finos, y por lo tanto se está expresando el dolor. Y por ahí queda un punto más, o quedamos ya cubiertos. Está incluido y quedan los 4 puntos. ¿Qué pasó, Oscar? Fíjate que me gustaría agregar a todo esto que tú dices, independientemente de que muchos familiares o amigos o incluso los especialistas no les creen, el dolor es tan discapacitante como esta llamada que nos comparte María del Carmen Gutiérrez Tapia. Dice, tengo fibromialgia hace 4 años. Hace como 6 meses fue muy desesperante que hasta quise suicidarme, pero no me atreví. Entendí que no soy quien para quitarme la vida. Ahora tomo
carbamazepina. Carbamazepina. Perdón, sí. Deberían de legalizar la fibromialgia, nos apunta, ya que el reumatólogo diagnostica los puntos de dolor, no nos dan incapacidad y no nos pensionan por la fibromialgia. Es decir, hay muchos puntos que tomar en cuenta de una enfermedad en verdad tan discapacitante que no solamente en tu vida diaria la calidad de vida baja, es decir, para ir a trabajar seguramente tendrás muchos problemas o habrá muchas personas que hayan renunciado a sus antiguos trabajos por a causa de esta enfermedad. ¿No? Esto yo creo que es muy interesante porque esto nos lleva a hablar un poco de la personalidad de los pacientes con fibromialgia. Sabemos que se asocia a otras enfermedades como el colon irritable, la colitis nerviosa famosa, a alteraciones de la mandíbula, la gente que duerme con la mandíbula muy apretada, personalidad tipo A. ¿Cuál es la personalidad tipo A? La gente que es muy perfeccionista, acelerada, que es ideal para trabajar porque saca todo, pero es perfeccionista y el cuerpo le está diciendo, dame chance. En gastroenterología vemos mucha colitis nerviosa y yo he oído el término que la fibromialgia es como la colitis de los músculos. ¿Por qué? Porque en la colitis nerviosa tampoco existe una alteración física morfológica, es decir, ¿cuál es la diferencia? Morfológica, si voy con un mazo y rompo esta mesa, pues está roto, ¿de acuerdo? Pero si todo está bien y aún así la mesa está doliendo, ¿qué hay de esto? ¿Qué podemos hablar de la personalidad de los pacientes con fibromialgia? Bueno, primero hablábamos de uno de los factores asociados que es la genética. Unos factores son los de fisiopatología, los que se relacionan con la causa, pero hay otros que son los factores gatillo. Es decir, son los factores que dentro de cierto ambiente fisiopatológico hacen que se manifieste la enfermedad. Entonces, se hablaba del estrés. Entonces, una persona con personalidad tipo A justamente es una persona más estresada que reacciona con ansiedad ante ciertos estímulos diarios que tenemos, sobre todo en esta ciudad. Sin embargo, yo creo que los factores de estrés no necesariamente son nada más emocionales. No. El estrés ambiental, Claro, el estrés social, claro. el estrés psicológico, Sí. obviamente. Una Los enfermedad. cuales, una enfermedad. Eso también es muy importante. Quería tocar dos puntos justamente de lo que hablaban las personas que nos están contactando por las redes sociales. Un común denominador, en realidad, y lo que estoy viendo es de que, y eso es base de la clínica del dolor, es de entrada creerle al paciente que tiene dolor. Ya de ahí podemos empezar a partir y obviamente si estamos notando lo que está platicando el doctor, la doctora, tú misma nos lo dijiste, en el momento en el que el paciente, aunque tenga nada más una infección por algún lugar del cuerpo, más estos dolores de este tipo de patrón de vida, entonces hay que tener la alerta y meternos en la cabeza nosotros como especialistas, incluso, bueno, de esto se trata todo esto, ¿no? De decir, puede ser que sea fibromialgia. ¿Quién mejor que decirnos cómo se siente un paciente? Vamos a ver esta cápsula. Tengo 73 años y padezco fibromialgia. Me la diagnosticaron hace como año y medio. Más o menos desde hace 5 años yo tenía muchas molestias. Yo pensaba que era cosa de la edad, dolor generalizado, cansancio. Incluso los médicos eso me decían, pues es propio de la edad. Sin embargo, en un programa de diálogos hablaron de fibromialgia y dije, eso es lo que yo tengo. Entonces recurrí a Cadenas de Ayuda. Ahí hay un equipo de médicos, nutriólogo, reumatólogo, y el reumatólogo fue el que me diagnosticó. Cualquiera diría que me dio gusto saber mi diagnóstico, me dio gusto porque a partir de entonces pude tratarme. El tratamiento que me pusieron es farmacológico y yo por mi cuenta, porque desde hace mucho recurro a la medicina alternativa, entonces lo estoy combinando. Tenemos un grupo en Cadenas de Ayuda en donde nos dan apoyo, terapia, y aparte yo tomo clases de baile, practico tai chi, tengo una vida activa. Para mí lo más difícil es las noches que tengo mucho dolor, no duermo bien y consecuentemente en el día pues mi rendimiento pues no es igual. Incluso he hecho muchos cambios en mi alimentación porque yo no sabía, entonces pues tomaba lo que toma cualquier gente. Entonces ya sé que ciertas cosas incrementan el dolor. Vencida por la enfermedad no, pero
una característica en la fibromialgia son así como lapsos de depresión, o como tristeza, como falta de energía para seguir. Cosas que a mí me interesaban, por ejemplo, el baile. Dejé por temporadas el baile y es una cosa que a mí me encanta. Y perdí el gusto por el baile, pero lo retomé. Actualmente estoy bien porque a pesar de disfruto la vida, tengo muchas actividades, no dejo de asistir, por ejemplo, a algunos compromisos familiares, sociales. La actitud hace la diferencia. Respiro. Me encantó cómo termina esta cápsula diciendo que la actitud hace la diferencia. Y ahorita vamos a platicar de las emociones y la fibromialgia, que es muy clave. Ya hablamos un poco de esto porque habla de estrés. Pero, Oscar, tú tienes algunas llamadas por ahí. Sí, en Facebook hay varios comentarios. Nos dice Denise Monti, si bien es cierto que el dolor es real, también es cierto que la actitud tiene mucho que ver. Padezco fibromialgia y esclerodermia desde hace 9 años y no dejarme vencer ha sido parte del diario andar. Saber qué fármacos tomar y en qué momentos es parte importante del cuidado de una misma. Ánimo, le dice a todas las demás personas. Gracias. ¿Cómo se diferencia, pregunta Beatriz Barba, de la artritis reumatoide? Y alguien más abajo lo vuelve a mencionar. Así, Moni Valdés dice, ¿cómo diferenciar en las primeras etapas la fibromialgia de la artritis reumatoide? Ana María Calviño, yo tengo diagnosticada la fibromialgia desde hace unos meses y mi hermana de 30 años también tiene ese diagnóstico, además de tener diabetes tipo 1. Yo tengo 39 años. Yo tuve al principio mucho dolor en los pies y creía que era fascitis plantar. Después comenzó un dolor en las manos y mucho dolor en la cabeza. Pasé por diagnósticos de osteoartritis, luego artritis, principios de lupus, hasta que por fin encontré un doctor internista especialista en fibromialgia. Pero bueno, todo este andar que ustedes nos han comentado, que ahora ellos nos lo comparten. Mónica Martínez, yo tengo fibromialgia desde niña, pero por el estrés y los años se me ha empeorado mucho. Siempre he tenido miedo en tomar medicamentos controlados. ¿Es recomendable tomar suplementos alimenticios y de qué tipo? Elizabeth Palacios Herrera, a mí me diagnosticaron osteoartritis, pero tengo muchos síntomas que mencionan los doctores. Bueno, están identificándose muchas cosas, pero parte importante también la alimentación, la medicación. ¿Qué tanto? O sea, la disciplina para una persona que vive con fibromialgia, importantísima, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a un corte ahorita, pero vamos a regresar a platicar exactamente de todo esto, de las emociones, de los diagnósticos diferenciales que ya han preguntado con algunas otras enfermedades reumatológicas y del tratamiento, no solamente del tratamiento médico, sino las opciones de tratamiento alternativo que ayudan mucho a estas personas para sentirse mucho mejor. Es clave, como ya dijeron, la actitud dentro de esta enfermedad y que busques ayuda y oigamos lo que nos han dicho los pacientes, escuchemos lo que sentimos. Vamos a un corte, no se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos. Todo esto empezó a raíz de que yo tuve unas etapas de mi vida un poco difíciles, pérdidas familiares. Sí. A partir de allí, cuando la pérdida familiar se terminó, me di cuenta de que yo tenía problemas de salud. Esto consistía en fuertes dolores, dolores musculares y una sensación de desasosiego, que no me podía explicar de qué se trataba al final de cuentas. Y entonces empecé a acudir a los médicos. En primer lugar fui con mi médico familiar, que fue el que en primer momento me empezó a tratar. Cuando él vio que ya no era posible sus tratamientos y que mis molestias seguían aumentando día con día y con mayor intensidad, me manda con otro médico y me hacen una serie de estudios, me hacen una serie de exámenes que al final de cuentas todo resulta negativo. Estoy bien, pero yo tenía la molestia, tenía ese dolor, esa sensación de insoportable. En cierto momento llegué a tener inmovilidad en las mañanas que me impedían levantarme, me impedían sentir que parte de mi cuerpo no respondía. Eso ya fue para mí un punto crítico, entonces acudí nuevamente con el médico me dice que yo no tengo nada al final de cuentas. Y sí, los síntomas empezaron a
más críticos, más difíciles. En todos los sentidos me afectó el transcurso de mi vida, desde lo laboral, lo emocional, lo familiar. Todo para mí era un problema. Soy administrativo, mis tareas son prácticamente de oficina y pues eso me implicaba mucho trabajo para mí, en el sentido de que no ponía atención. Era muy difícil desarrollar mi actividad. Y yo me enteré por medio de un programa de televisión, en el cual explicaban todos los síntomas y me vi reflejado en esos síntomas, entonces acudí a la asociación. Lo más difícil para mí es haber aceptado la enfermedad y sobre todo reconocer de que es una enfermedad que la voy a tener de por vida. Los dolores han disminuido, vamos a calificarlo que es de un 100% en un 80%. Tengo molestias, pero son soportables, son llevaderas. Ya nos dijo Mónica, la fibromialgia cada vez está afectando a más hombres. Y tenemos otro testimonio aquí en el público. Yo les agradezco siempre al público que estén aquí con nosotros. Salvador, ¿cómo estamos? Bienvenido. Gracias, bien, buenos días. Gracias por la invitación. Salvador, ¿por qué no nos platicas tu experiencia con la fibromialgia? Bueno, es difícil, es dura porque te duele ciertas partes del cuerpo, vas con los médicos y no te creen, dicen, los que te rodean te dicen, luces bien, te ves bien, no te creemos, ¿no? Pero uno sabe lo que siente. Es difícil, pero creo que la actitud que cada uno debemos tener juega un rol muy importante. Creo que a mí me ha ayudado mucho, no obstante que soy hiperactivo y soy perfeccionista, como decían atinadamente los médicos, los especialistas, pero voy. Una vez que te dieron a ti el diagnóstico de fibromialgia, ¿sentiste paz, te sentiste acogido por la comunidad, por eso que hemos comentado, que andan los pacientes tocando puertas a ver quién les hace caso? Hasta cierto punto sí, porque es difícil que te duelan ciertas partes del cuerpo y que vas con muchos médicos y que no aciertan. Ya cuando te dicen que tienes algo, por lo menos sabes, tengo esto y bueno, ahora debo seguir adelante. Muchas gracias, Salvador. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues nada más que nos recomendaran los especialistas qué debemos comer, qué recomendación nos dan en cuanto a ejercicios y en cuanto a ciertos analgésicos específicos, porque vemos personas que no podemos tomar analgésicos específicos por otras enfermedades que tenemos. Gracias. Gracias a ti. Ahorita vamos a hablar sobre el tratamiento, pero antes de eso queremos platicar un poco más sobre las emociones de los pacientes con fibromialgia y les aviento la pelota a nuestros especialistas. Mónica, platicamos en el corte un poco de que la gente se siente muy mal. ¿Cómo podemos apoyar a la gente? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Mira, un paciente con fibromialgia que tiene el dolor las 24 horas del día y que estamos hablando que es una enfermedad invisible, entonces no solamente el paciente sufre el dolor físico, sino es una angustia de estar convenciendo al resto del que vive alrededor de él que realmente se siente mal. Entonces ya es no nada más lo físico, sino lo emocional. Los pacientes con fibromialgia, yo tengo fibromialgia desde hace 13 años, es muy fuerte el dolor físico, muy duro, pero el impacto emocional, primero, de no tener un diagnóstico, segundo, de que no te crean, que tú te empieces a creer que realmente ya estás loco, que ya estás mal, porque dices, oye, realmente mi cuerpo no me responde, me siento muy mal. Lo que hacemos en la asociación desde hace 10 años es ayudar a que los pacientes tengan un diagnóstico y tengan un tratamiento del que van a hablar ahorita los doctores. Los acercamos al tratamiento y los acercamos a que tengan un diagnóstico. Tenemos un grupo de apoyo donde es muy fácil decirle a un paciente que está dolorido de las 24 horas del día y que se ve bien y que siento que esta frase que voy a decir es con lo que dicen los que lo dicen alrededor, es con ganas de ayudar al papá, a la mamá, al hermano, es échale ganas. ¿Te ves bien? Todo está en tu cabeza. Si tú le echaras ganas, sales adelante. La idea del grupo de apoyo es sí echarle ganas, pero saber cómo echarle ganas. Damos las herramientas necesarias. Hay una clase de Tai Chi, que aquí está la maestra de Tai Chi. Damos una clase de Tai Chi, luego hay una pequeña conferencia y la idea es que durante 7 meses, esto se va haciendo cíclico, cada 7 meses empezamos con un programa estructurado donde los pacientes logren tener las herramientas necesarias
para poder tener una mejor calidad de vida. Si bien es una enfermedad que es discapacitante, se puede convertir con información y con un tratamiento adecuado, se puede convertir en una vida prácticamente normal. Ok, perfecto. Mil gracias, Mónica. Tenemos otro testimonio. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinas de todo lo que nos acaba de decir, Mónica? Tú eres paciente, tú has pasado esto en carne viva. Dinos. Sí, pues sí, es real. Sobre todo, bueno, por ejemplo, yo tengo 36 años. 14 años, desde hace 14 años empecé con los síntomas y supuestamente hace 8 años diagnosticada, pero más severo hace 3. Y sí, emocionalmente es terrible porque pues por afuera todo el mundo te ve bien. Entonces, en el trabajo, pues obviamente críticas, ¿no? Ay, ¿cómo es posible? Échale ganas. Échale ganas, bueno, en la casa, sí, la verdad yo valoro mucho la ayuda de mis papás, de mis tías, de mis familiares, pero sí, mucha gente y es échale ganas, ¿no? Amigos, ¿no? En Facebook, no, échale ganas, Caro, ¿no? Y la verdad se agradece, sí se agradece. Pero sí es muy difícil, ¿no? Porque sí es real que uno quiere echarle ganas, pero a veces es así como, ¿y cómo? ¿Y cómo le echa uno ganas a esto, no? Y sí, yo he tomado mucha medicina alópata, pero ahorita estuve en un tratamiento con una doctora alópata, pero también es de fitoterapia, y con un doctor homeópata, también acupuntura. Entonces me está sirviendo mucho la medicina alternativa, pero sí, sí es muy complicado. Muchas gracias, Carolina. No, al contrario. Vamos a hablar de la medicina alternativa dentro del tratamiento, pero antes de seguir adelante, ya comentaron que todos los pacientes se tardan mucho en ser diagnosticados. Inclusive ahorita Oscar nos leyó unas preguntas en donde existe controversia sobre el diagnóstico. Y les pregunto a los especialistas que están en el panel, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué hay que hacer diferencia? ¿Con qué enfermedades? ¿A qué se parece? Y les paso la palabra. Bien, la enfermedad, justamente como se mencionaba, es un diagnóstico de exclusión. Entonces, primero se debe de estudiar una serie de padecimientos. Entre ellos mencionamos a los autoinmunes dentro de los reumatológicos, como la artritis reumatoide que se mencionaba, entre otras lupus eritematoso sistémico, con patologías endocrinas también, como el hipotiroidismo, porque pueden parecerse muchos de los síntomas y de las manifestaciones con los que se presentan en otras enfermedades, infecciosos también, neurológicos. Se preguntaba de la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide se corrobora que hay inflamación de las articulaciones. Las personas con fibromialgia sienten que tienen inflamación de las articulaciones, pero esto no se puede evidenciar. Entonces, primero es acudir con el médico informado acerca de la fibromialgia, que haga los diagnósticos diferenciales para poder llegar ya al diagnóstico. Ok, doctor, ¿quiere algo agregarnos en cuanto al diagnóstico diferencial? Sí, no, estoy de acuerdo. Se puede confundir con varios padecimientos reumáticos y otro punto importante es que la fibromialgia puede coexistir con padecimientos reumáticos, puede coexistir con la osteoartritis, puede coexistir con la artritis reumatoide. Y otro punto muy importante, tener fibromialgia no lo hace a uno inmune de sufrir de otros padecimientos, ¿verdad? Claro. Y la fibromialgia da tantos síntomas que pueden de alguna manera ocultar alguna otra enfermedad. Entonces, la situación es compleja y se necesita un médico que sepa de fibromialgia, que entienda lo que es el padecimiento y que acepte el reto de tratar pacientes con dolor crónico y con frecuentes impacto psicológico. Vivir con fibromialgia no quiere decir forzosamente que también es más sencillo que tal vez enfermedades que se parezcan puedan desatarse debido a ello, ¿o sí? No, que la fibromialgia predisponga a algún otro padecimiento, en general no, pero se puede confundir con varios pacientes. Y uno de los factores gatillo, justamente hablábamos del estrés físico y emocional, pueden ser las otras patologías, como la osteoartritis, lupus, artritis reumatoide, por eso es que puede también coexistir. De hecho, hace rato comentábamos de un paciente que habías tenido tú. Sí sucede. ¿Cuántas veces no me ha llegado algún paciente, me lo refiere a algún otro médico incluso, en donde me dice, ¿sabes qué? Contrólale bien los dolores de fibromialgia. Y resulta que
ciertamente tiene fibromialgia, pero le están haciendo caso omiso a que viene con una hernia de disco y tiene todo el derecho a tener una hernia de disco. Lo que comentaba el doctor es también, y tú misma también, es que pueden coexistir también otras cosas y que hay que, otra vez regreso al mismo punto, hay que creerle al paciente lo que está diciendo y de ahí a desmenuzar la situación. Fíjate, qué difícil es que le crean al paciente. No sé si haya una historia previa también a poca tolerancia al dolor, pero nos comparte Paula Muso, ¿cómo convencer a la familia de que de verdad estás enferma? Tengo 10 años con fibromialgia, pero en mi familia me dicen que es mental. Ya fui con 4 reumatólogos y los 4 me diagnosticaron fibromialgia, pero después de 10 años, la familia incluso todavía sigue dudando. Puedo intervenir en eso, justamente. Aunque diga a la familia y quien diga lo que diga, que es mental, en términos de algología, de clínica, el dolor, entonces hay un dolor emocional y eso se considera dolor y por eso hay que creerle, inclusive. Bien, ahí lo tienen. La familia, lo que le puedes decir a tu familia es que vea este programa, Claro. nos estamos informando y seguimos con testimonios. Gloria, ¿qué opinas? Bienvenida. Pues, gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente la familia a veces no nos cree de nuestros problemas. Yo hace años tuve una caída y ahorita resulta que tengo hernias discales. He ido con el doctor y siempre me diagnostican que tengo osteoartritis, pero yo ando en un dolor todo el día. Ahorita me van a hacer nuevamente estudios, pero ninguno me cree. Incluso ellos me dicen, no, es que la fibromialgia no existe. Usted está enferma de osteoartritis. Y bueno, pues realmente he ido en algunas pláticas con el doctor Lavín, pero me quedan muy lejos, ya lo dejé de ir. Y me he estado atendiendo pues por parte del médico, el ISSSTE más bien. Pero sí realmente no me creen, me mandan a terapias porque dicen que es la osteoartritis, pero no. Yo siento dolor en todo mi cuerpo, en mis manos, mis hombros, mis piernas, tobillos, incluso la planta de los pies. ¿Tu familia cómo lo ha tomado? Ya que saben que tienes fibromialgia asociada, como comentó ahorita el doctor Nehemías, a una hernia de disco y a una probable osteoartritis. Ya comentaron que es un diagnóstico de exclusión, pero tú tienes 2 cosas además de la fibromialgia. ¿Tu familia qué dice? Al principio no me creían, bueno, mis hijos como que todavía dicen, ay mamá, ¿cómo crees? Porque creen que uno es Superman y puede uno hacer todo, ¿no? Pero como que ahorita ya, pues ya me están consintiendo un poquito, ¿no? Porque hay veces que yo no me puedo ni parar y mamá, ¿te ayuda a pararte? Pues sí, o ¿te ayuda a sentarte? Pues sí. Entonces ya se están dando cuenta que pues realmente mi dolor es real, ¿no? Pero al principio pues no lo creían. Cuesta mucho trabajo, ya lo han comentado varios, que la familia cuesta trabajo que te entiendan porque sale todo normal en los laboratorios. Pero entonces, verdaderamente les digo, los invito a que vean el programa, que los familiares vean el programa para que comprendan la magnitud de lo que estamos hablando. Y aparte, cualquier enfermedad, cualquier situación donde te sientas mal, es bueno un apapacho. Ya dijo Mónica, no muy fuerte porque duele, pero un apapacho, aunque sea al alma, ¿no? Sí, claro. Se vale. Claro que sí. Muchas gracias, Gloria. Al contrario, gracias a ustedes. Oscar, ¿cómo andamos allá de llamadas? Mira, en Twitter tenemos varios comentarios. Nos dice Lapislázuli, a mí me diagnosticaron la fibromialgia después de más de 2 años de ir a consulta. No se renuncia al trabajo, en las mismas labores de la casa merman las actividades y creen que es por flojera. La fatiga crónica, la incontinencia urinaria, dolor de cabeza, ver estrellitas, es el día a día y yo aún con la fibromialgia tenía una vida activa, más me fracturé mi tobillo y no ha sido fácil desde ese entonces, pero no dejo de vencer o no me dejo vencer, busco una motivación cada día para no dejarme vencer. Nadia Montenegro nos dice, tengo una duda, ¿un dolor bajo o moderado de dolor puede con el tiempo ir incrementándose? Betty Medina, tengo lupus y fibromialgia y los dolores son horribles en todo mi cuerpo. Eric Chabelas, ¿cómo saber si el diagnóstico de fibromialgia es real? Cuando tengo emociones inician los dolores en piernas y otras partes del cuerpo. Y así algunos de los comentarios que desde luego iremos leyendo en el próximo blog. Bien, pues tenemos que irnos a un corte comercial. No se vayan porque vamos a regresar a hablar del tratamiento de la fibromialgia. Estamos aquí en Diálogos en Confianza y estamos felices de estar con ustedes hablando de este tema controversial, la fibromialgia.
Regresamos a Diálogos en Confianza. Qué bueno que continúan con nosotros. Mañana aquí a las 9:30 en punto hablaremos de un tema muy importante: el derecho de un hijo a ser reconocido por su padre. ¿Qué tan importante es esto? ¿Por qué en la actualidad todavía podemos seguir escuchando el hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo, en duda estará? Bueno, pues esto continúa, aunque suena desde luego muy limitante, sigue ocurriendo. Todavía queda un estigma muy importante en la sociedad. Esta cuestión de género desde luego se sigue viviendo, pero además las niñas y los niños, que son quienes más padecen o sufren de esta situación, tienen todo el derecho a ser reconocidos por su padre. Y es por eso que aquí en Diálogos en Confianza mañana tocaremos este importante tema. Si ustedes quieren asistir, entonces pueden llamarnos en este momento al 53 41 44 35 para apartar su lugar y participar con nosotros. Vamos a continuación a ver un breve resumen de lo que ha sucedido hasta este momento. La fibromialgia es una enfermedad frecuente que afecta predominantemente a las mujeres y que se caracteriza por dolor generalizado. Pero este dolor tiene ciertas características que lo distinguen, como ardores, calambres, hormigueo. Hay dolor a la presión en el cuerpo, que hay una fatiga que, a diferencia de la fatiga normal, esta fatiga no mejora con el reposo. El dolor musculoesquelético generalizado, fatiga sobre todo, que es en el 100% de los pacientes, y pueden también cursar con alteraciones en el sueño y alteraciones en el ánimo. En la fibromialgia, mi cerebro está encendido, pero mi cuerpo apagado. El 90% de los pacientes con fibromialgia éramos mujeres, sin embargo ahora están llegando más hombres, más niños, adolescentes. Yo imagino que también esto es que el estrés está llegando ya a todos lados. Sí, básicamente es un dolor tipo somático, que es el que se le llama, que es dolor de cuerpo, que se le dice, y con características de neuropatía. Es ardor, tipo calambre, y es fluctuante en todo el cuerpo. Si están bajo mucho estrés, aparece en un lado, aparece en otro. Por eso es de que no se puede delimitar perfectamente dónde duele. Y la otra característica es que los análisis de laboratorio o la radiografía son normales. Por eso se llama la enfermedad incomprendida, que es un padecimiento relacionado al estrés, ya sea estrés físico o estrés emocional. En cuanto a las causas, son 4 factores los que se han identificado. 1, las causas genéticas. Número 2, algo que se llama sensibilización central. Esto es una alteración en la percepción del dolor. Está sensibilizado centralmente, es decir, la entrada de todos los estímulos son tan sensibles que cualquier cosa lo interpreta el cerebro como dolor, que esa es la fisiopatología de la fibromialgia. Yo tengo una fibromialgia desde los 3 años. Hace 2 semanas me la diagnosticaron. Me empieza a doler mucho mi pierna del lado izquierdo. La rodilla es la única que no me duele. En los dedos del pie no me los pueden ni tocar porque me dan muchos calambres. Me empieza a doler mucho la columna, la cintura, los brazos. Mis dedos se me quedan tiesos. Mi mano se me pone muy morada. No puedo respirar. Me duele mucho la cabeza del lado izquierdo, me pongo de malas y a veces no quiero jugar, no me quiero ni levantar. Le hacen todos los estudios que le tengan que hacer, sale que todo está bien. Lo que más me ha molestado es el dolor de cabeza, no lo soporto. En el hospital me sacaban muchos laboratorios, me picaban a cada rato y decían que todo era psicológico, que no tenía nada. En algún momento creímos que los dolores no eran verdaderos. Hasta que me trajeron aquí a esta cadena de ayuda y me diagnosticaron la enfermedad. En la atención a Samantha, Francisco piensa que no lo queremos. Francisco es mi hijo menor. Para nosotros lo más difícil ha sido el dolor de Samantha. Ella tiene metas ya en la realidad. Yo sueño con ser doctora, ayudar a todos los niños, porque algunos doctores son muy malos con los niños porque no les diagnostican bien
y les cobran muy caro. Ahí lo tienen, cada vez se presenta, ya nos dijo Mónica, más en hombres y el rango de edad se va ampliando. ¿Será que el estrés es cada vez peor? El estrés es esta patología terrible del cual todos sufrimos y hay que aprender a lidiar con él. Es verdaderamente una epidemia espantosa. Estamos platicando de fibromialgia aquí en Diálogos en Confianza y ya vimos que es la enfermedad del incomprendido y queremos que vean todos este programa para que rompamos este estigma. Vamos a platicar ahora de cómo se maneja. Ya vimos que los exámenes de laboratorio, las radiografías, en general va a salir todo bien, pero ahora, ¿qué se hace con un paciente con fibromialgia? ¿Cómo se maneja? ¿Qué le damos de tratamiento? Primero, el tratamiento es no farmacológico y farmacológico. Es decir, con medicamentos y Justo. sin medicamentos. Y sin medicamentos, el más importante es la educación. Primero, el que el paciente sepa que tiene una enfermedad, ya que se ha visto que en promedio tardan 2 años en llegar con el médico que les hace el diagnóstico. Visitan 3 médicos, generalmente al 4.º médico se le hace el diagnóstico y el paciente al saber que tiene esta enfermedad, que sí es real, que tiene algo cierto, bueno, pues ya desde ahí empieza la parte del tratamiento y la curación. La familia que se mencionaba y como tú mencionabas, pues es importante que vean este tipo de programas y que consulten literatura confiable. Una de ellas, por ejemplo, es un libro que escribió mi maestro, el doctor Manuel Martínez Lavín, que ahorita mencionará. Y otro punto es el plan alimenticio, la dieta, que se requiere que no se consuman muchos alimentos y bebidas energéticas, pues si ya estábamos hablando de la situación del sistema nervioso, del sistema autónomo simpático, que es el de la energía, que está fatigado y le metes todavía otros alimentos y bebidas que pueden hacer que te fatigues más, ¿no? No responde. Es decir, en cuanto a alimentación, evitar todo aquello que te acelere, como el café y las bebidas energéticas. Así es. Chile. Digo, La lo vas a ver, te das capsaicina, una la picada verdad, terrible. de Chile Sería digamos que controversial. no se ha estudiado, o sea, no es por ese punto. Y otro alimento que se ha descrito últimamente en los artículos es la dieta del gluten, ¿no? Que justamente se han hecho estudios de pacientes con fibromialgia y tu especialidad y colon irritable, en el cual se ha visto que con una dieta baja o sin gluten pueden mejorar también. Vamos a platicar pronto sobre este tema tan controversial del gluten aquí en Así Diálogos es. en Confianza. Pero en cuanto a tratamiento farmacológico médico, doctor. Sí, yo quisiera lo que dijo muy bien Rosaelda. Primero es entender la información, entender el porqué de las cosas. Y sí, aquí está mi libro de fibromialgia para pacientes y familiares. Para aquellos familiares que no les crean, que lean el libro. Y luego, tanto paciente como familia tiene que tomar una actitud protagónica en su propia rehabilitación. La fibromialgia afecta al paciente y a la familia. Entonces, ver que si los factores estresores están o en el hogar o en el trabajo, que son los 2 sitios de focos de irritación. Con mucha frecuencia se necesita un cambio a veces radical en el estilo de vida. Y eso toma muchísimos parámetros. Desde dieta, que ya lo bien lo dijeron, ver si hay intolerancia al gluten o intolerancia a la lactosa. Aparte de no café, obviamente no nicotina, ¿verdad? Técnicas de retroalimentación biológica para modular el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Sí. La retroalimentación biológica mediante unas computadoras uno puede ver qué tan acelerado está su sistema nervioso simpático, qué tanta adrenalina está poniendo y cómo con diversos tipos de meditación, de respiración acompasada, etcétera, estos niveles disminuyen, ¿verdad? Técnicas orientales, Tai Chi, que también lo hacen con IMA en cadena de ayuda contra la fibromialgia, ¿verdad? Es una serie de tratamientos y por último llegamos a tratamientos farmacológicos. Y ya lo dijeron muy bien las pacientes. Las personas con fibromialgia con frecuencia son sensibles al medicamento. Hay que ser muy cautelosos. Y tenemos varios tipos de medicamentos que aquí obviamente no podemos decir dosis porque cada paciente es diferente y debe de ser prescrito por el médico, pero son analgésicos, son agentes antineuropáticos, otros medicamentos que al mismo tiempo que son antidepresivos son analgésicos. Y quiero decir que, insisto, ya dentro de
algunos años es demasiado tiempo para las personas con fibromialgia, pero ya vienen analgésicos más finos con menos efectos colaterales. Hay que reconocer que ahora los tratamientos son primitivos, llamémosle así, y que en muchos casos no resuelven el problema con fibromialgia. En resumen, el tratamiento es integral, es individualizado, la familia tiene que aportar y la información es fundamental. Quiero hablar de medicamentos, justamente. O sea, quiero hacer lo platícanos. puntual en analgesia, ¿no? Y específicamente que obviamente lo que yo manejo es netamente lo farmacológico, ¿no? Claro que, y tiene que ser multidisciplinario, eso es muy importante. Sí. Multidisciplinario. ¿Qué quiere decir multidisciplinario? Apoyo psicológico, apoyo de los médicos especialistas, algología, clínica del dolor, que entre el gastroenterólogo si está con un problema para atacar puntualmente cada uno de los síntomas y los puntos. Y interdisciplinario, ¿qué quiere decir esto? Que estemos en comunicación los especialistas para el bien de cada paciente. Platícanos un poco sobre los analgésicos, correcto. porque los analgésicos son medicamentos que se utilizan muchísimo. Hay diferentes tipos de analgésicos y probablemente son los medicamentos que más se utilizan en el mundo por sus propiedades para el dolor, para la inflamación y para quitar la fiebre, que son síntomas muy comunes en la población general. Y quiero que nos des un poquito una idea de cuáles, porque aparte, ya comentó el doctor, no están libres de efectos colaterales. A mayor tiempo de utilización de cierto medicamento, puedes tener riesgo ya sea de daño de riñón, daño del tubo digestivo, etcétera. Así es. ¿Qué se recomienda? Mira, básicamente el paciente con fibromialgia tiene que tener un soporte basal de farmacológico, que es con los neuromoduladores. No voy a meter con nombres específicos, sino aquí nos podemos llevar un ratote, pero los neuromoduladores. Y atacar puntualmente los momentos los estresores, o sea, los gatillos. Los gatillos, exacto. Hablando de gatillo, un punto gatillo lo puedes infiltrar o lo puedes atacar con cosas alternativas, que es el TENS, se llama, es la estimulación eléctrica transcutánea sin meternos con medicamentos. AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, estos con sus problemas gastrointestinales y renales a largo plazo o incluso a veces a corto plazo porque están con mucho estrés y entonces está otra vez el sistema autónomo a todo lo que da, la adrenalina, se pueden ulcerar, se pueden tener una gastritis muy importante, etcétera. Lo que sí no hay que meterse es justamente con los opioides. ¿Qué son opioides? Opioides son, para términos morfínicos, de la familia de las morfinas. Derivados del opio. Derivados del opio, por eso se llaman opioides, oides parecidos al opio. Y de ahí viene la morfina. Se ha visto mucho que el paciente con dolor crónico, particularmente el de la fibromialgia, es que tienen el sistema descendente, que es la producción de endorfinas y encefalinas, está a todo lo que da. El sistema descendente y las endorfinas y encefalinas son un tipo de sustancias que genera el sistema nervioso que nos hacen sentir bien. Las endorfinas, pero están mediadas por las vías opioides. Así es. Exactamente, o sea que los mecanismos que median los nervios aquí tienen que ver con derivados del opio producidos por el propio organismo. De hecho, la endorfina, etcétera, encefalinas, dinorfinas, es la morfina natural que produce el cuerpo. Y ahora se está utilizando un antagonista de estos, que se llama naltrexona, está en estudios, es lo último, porque hay un efecto paradójico, que es decir, como está con tanto dolor, tanto tiempo, el organismo está produciendo tantas endorfinas, no se sabe actualmente todavía, ni lo sé yo, el avance científico todavía no, pero se está viendo que tal producción de endorfinas produce más dolor, entonces hay que bloquearlo. Está en estudio esto y por eso esa es la razón de que si tú le metes morfínicos más las morfinas que produce el cuerpo entonces se va a exponencialmente a tronar esto, a tronar la intensidad de dolor todavía más y queremos ir al revés, ¿no? Hay diferentes tipos de medicamentos, como ya lo mencionaron, neuromoduladores, que van a controlar el funcionamiento neural. Antidepresivos, que luego ahorita me gustaría que andáramos un poco más de ellos, porque la gente piensa, no, yo no estoy deprimido. Entonces nosotros lo vemos de manera gastrointestinal, inclusive se utilizan para colitis, antidepresivos para bajar el umbral o la sensibilidad de las vísceras. ¿Qué papel tienen los antidepresivos en la fibromialgia? Bueno, de hecho es uno de los grupos principales en combinación, de manera aislada de los otros neuromoduladores.
De estos hay dos grupos, sobre todo uno es el que se utiliza más porque actúa a nivel de dos neurotransmisores, de hecho se llaman inhibidores de la recaptura dual de la serotonina, de la norepinefrina. Y sirven de dos maneras. Una, por la fisiopatología, que hablábamos de la fibromialgia, y otra es que el 30% de los pacientes con fibromialgia al inicio del diagnóstico pueden tener depresión. Y a lo largo de la evolución de la enfermedad, hasta el 74% de las personas tienen depresión, tienen alteraciones en el ánimo, el 60% tienen ansiedad. Entonces, totalmente tiene cabida estos fármacos. Bien, Oscar, ¿algo que nos quieras decir antes de tenernos que ir un corte más? Varios comentarios. Norma Villagómez en Facebook nos dice, tengo fibromialgia diagnosticada hace un año, pero los dolores desde la niñez. Ahora me han diagnosticado esclerodermia. Además, mi pregunta es, ¿puedo consumir vitamina B12 o alguna otra vitamina? Estoy muy bien atendida en el Instituto Nacional de Cardiología y mi doctora me indicó que no, pero hasta ahora tengo mis dudas. ¿Me pueden decir si esto lo puedo hacer o no? Yo tomo pregabalina 75 miligramos diariamente. Ese es el neuromodulador. Está manejando un neuromodulador y nuestra recomendación es no te automediques, eso es clave porque no todo el mundo somos iguales. Eso es clave, ve con tu médico que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Soy voluntaria, soy fundadora de Cadena de Ayuda y imparto las clases de Tai Chi. El Tai Chi es el equilibrio entre el Yin y el Yang, y de las principales características que tiene la fibromialgia es una descoordinación entre el simpático y parasimpático, y entonces que es Yin Yang. Entonces el Tai Chi lo que hace por medio de respiraciones y de relajación y todo esto empieza a funcionar el parasimpático y entonces empieza a equilibrar todo el sistema. Yo me he especializado en el Tai Chi para la fibromialgia. El Tai Chi tiene 4 características que yo aplico nada más, 2 aquí en lo que es la fibromialgia, que es la meditación en movimiento, los ejercicios como meditación en movimiento y la gimnasia terapéutica. Y también aplico otro tipo de ejercicios chinos desde la mañana para las articulaciones, para estirar, para calentar y para aminorar todas las molestias. Y en la noche para relajar, para conciliar el sueño, que es otro problema que tiene la fibromialgia, que no es fácil el sueño, el dormir bien. Y entonces por medio de los ejercicios adecuados, especializados y con respiraciones, se logra un dormir mejor, ¿no? Los ejercicios recomendados son el Tai Chi, yoga, ejercicios en el agua, caminata, pero todo empezando muy levemente, sin lastimarse. Eso lo tienen que entender mucho los instructores, que no por querer que hagan un ejercicio perfecto se vayan a lastimar. Nunca, jamás lastimándose, nunca. Y que cada paciente lo haga a como pueda. Eso es lo más importante. Estamos hablando de fibromialgia y ahí lo tienen. Existen tratamientos de apoyo, además del tratamiento farmacológico, que nos van a ayudar mucho. Eso es muy interesante en esta patología, porque ya lo comentó el doctor Nehemías, hay que verla de manera global. Y Oscar nos tiene varios comentarios que están en las redes sociales en caliente. ¿Qué dices, Oscar? Exactamente. Noé Fonseca Rangel en Facebook nos dice: he estado escuchando varios testimonios y también a los médicos del panel. Yo sufro de crisis de angustia por ansiedad y a mí me ayudó en un 95% la programación neurolingüística. Me gustaría que hablaran, y creo definitivamente que la programación neurolingüística puede ayudar exponencialmente esta herramienta, y nos manda saludos. Compa Mariana Libertad y Rebeldía dice: mi nombre es Lucía Muñoz, hasta hoy no había escuchado hablar de la enfermedad, pero ahora que estoy viendo el programa me estoy dando cuenta de que podría tenerla. Tengo 27 años y últimamente me ha dado dolores del cuerpo sin explicación, sobre todo en las noches. Me siento como si tuviera el cuerpo cortado, a veces duermo y no siento que descanso mucho. Me siento cansada todo el tiempo y a últimas fechas me han dado muchos dolores de cabeza. Aunque no tengo todos los síntomas, por ejemplo, no tengo el dolor de la presión, el dolor me viene de repente como si tuviera el cuerpo cortado, o calambres, por ejemplo, en los muslos, brazos, y me dura mucho, no me deja ni dormir ni hacer nada.
Parte de lo que está mencionando, pues sí, podríamos decir, son síntomas de la fibromialgia. Entonces, ante cualquier duda, que es la mayoría o la mayor parte de las personas que nos están compartiendo, ¿a qué especialista deben ir? ¿Qué cosas o en qué casos deben fijarse más para que haya un seguimiento? Es decir, el diagnóstico oportuno es importantísimo y nosotros, mientras más temprano acudamos, mejor calidad de vida podremos tener. Pero ¿puedo yo anotar algo que le sirva al especialista durante mi comportamiento, mis dolores, la frecuencia, en una escala del 1 al 10, que pueda ayudar a un diagnóstico más certero? Bueno, de hecho, el médico que debe de tratar la fibromialgia es un médico conocedor de la patología, que le guste y que se vaya a dedicar a ella. No hay una especialidad precisamente que sea la que lo trate. Puede ser un médico de primer contacto, un médico familiar, un internista, un reumatólogo, neurólogo, psiquiatra. El punto es que debe de estar familiarizado, porque como se mencionó desde el inicio, hay gran desconocimiento de esta enfermedad. Tanto en la parte médica como en la parte no médica. Entonces, justo la riqueza de este tipo de programas en los que se dan información. Ahora, el médico siempre hará un interrogatorio, le llamamos nosotros por aparatos y sistemas, es decir, por regiones, además de lo que pregunta el paciente. Entonces, el hecho de que el paciente ya lleve por escrito todos sus síntomas, justo la periodicidad, la frecuencia, eso ayuda mucho para poder integrar el diagnóstico. Muy bien. Una llamada, este es de María Dolores Granados. Dice, yo padezco fibromialgia, tengo activos todos los puntos. Dicen, por ejemplo, que el ejercicio y la alimentación son importantes, pero no todas las personas que tenemos fibromialgia podemos hacer ejercicio. El propio reumatólogo me dijo que incluso tenía prohibido hacerlo. Los médicos han llegado a la conclusión de que lo padezco desde niña, donde la capacidad física es menor que la normal y eso es muy complicado. La fibromialgia se considera cuando se tienen todos los puntos activos. Mi pregunta es, si esto es considerado una discapacidad y si lo tengo desde niña, ¿cuál sería la razón de ello? Desde muy pequeña, y tal parece que empecé con un grado leve, pero ahora ya con 52 años tengo que utilizar desinflamatorios, aparte de todos los medicamentos, tomo Medoxicam porque no puedo usar cualquiera, pues mi cuerpo lo rechaza o me intoxico. Y decías, Pepe, en el bloque anterior, muy importante, no se automediquen y cada caso es distinto. Cada persona, si se trata de una mujer, de un hombre, la edad, lo avanzado que esté, entonces evidentemente la medicación será diferente. Sí, hay grados de fibromialgia, ¿eh? Hay grados graves, incapacitantes, y es una razón definitiva de incapacidad laboral, la fibromialgia, y así hay que reconocerla. No se reconoce lo suficiente, ¿verdad? Pero otras personas tienen una forma de fibromialgia menos grave, que responde bien al tratamiento integral, ¿verdad? Que, insisto, generalmente hay que cambiar el estilo de vida y con mucha frecuencia se puede llevar una vida de buena calidad. Pero totalmente de acuerdo, hay grados y totalmente de acuerdo. En la actualidad, en algunos casos, los tratamientos no son lo suficientes para que las pacientes lleven una buena calidad de vida. Muy bien. Bien, pues seguimos aquí con testimonios del público. Hoy tenemos a mucha gente que nos quiere platicar su experiencia con la fibromialgia. Elena, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué nos quieres decir en base a todo lo que has escuchado ahorita? Bueno, yo creo que lo que venimos platicando y que se ha trabajado mucho en Cadena de Ayuda es la actitud, llevar un tratamiento integral, eso es muy importante, y bueno, el apoyo con la familia es también básico. Yo tuve la fortuna que cuando me diagnosticaron, el médico tenía una carta hecha para explicarle a los familiares qué era la fibromialgia y cómo se tenía que tratar. Se la dio a mi marido y afortunadamente he contado con el apoyo de él y con mis hijos y con toda la familia. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, muy bien. Mira, para mí fue algo bueno cuando me la diagnosticaron, se va a escuchar raro, porque venía de un diagnóstico que me decían que tenía cáncer de páncreas. En cuanto me dijeron, es fibromialgia, o sea, no se cura, pero es fibromialgia, hay forma, no, dije, soy afortunada. Qué bueno que mencionas a Cadena de Ayuda, porque estamos hablando de que el tratamiento debe de ser integral. Yo le quiero pedir a Mónica que nos diga qué es lo que hacen ahí. Mónica, de manera integral al paciente, ¿qué sucede? Mira, de manera integral ayudamos al paciente. El paciente en primera instancia llega totalmente desesperanzado, deprimido, pensando que es al único que le pasa.
que él lo tiene en su cabeza porque ya se ha encargado de creerle a los demás de que no tiene nada, no tiene nada. Y esto es muy cierto lo que dice el doctor. O sea, hay que creerle al paciente. Y no nada más creer al paciente. El paciente tiene que luchar si realmente siente algo y el doctor le dice no tienes nada, vayan con otro y vayan con otro porque es su derecho. Realmente lo están sintiendo y sigan adelante hasta que den con un diagnóstico. El paciente cuando llega y ve un grupo de apoyo donde hay 20, 25 pacientes igual que ella y empiezan a escuchar como lo escuchamos en un testimonio de yo me he querido quitar la vida porque la verdad la vida no es así, ellas dicen yo lo he pensado pero no me he atrevido a decirlo con la familia, es que mi familia no me entiende. Entonces el paciente dice, la mía tampoco, entonces no es mi única familia la que no me entiende, no es que no me quieran. Ya lo dijo el doctor Martínez Lavín, es una enfermedad no nada más del paciente, sino se involucra familia, se involucra sociedad. Por eso tan importante toda la información en estos programas, en el libro del doctor, toda la información que podamos tener acerca de la fibromialgia, que aún ya cada vez es más conocida, pero aún sigue siendo muy desconocida y entonces es etiquetado el paciente de hipocondriaco, de querer llamar la atención, de no tienes nada, échale ganas. En la asociación tenemos conferencias, tenemos congresos, tenemos el grupo de apoyo, donde también se invita a los familiares. Esto es muy importante y lo hemos visto en muchas ocasiones. Llegan los pacientes con los familiares. Y el familiar llega como, pues a ver qué nos me van a decir, pues si no tienes nada, otra vez otro doctor, otra vez otra conferencia. Y salen diferentes. El trato que les da ese familiar cuando ya escuchó a un especialista, cuando ya escuchó a otros pacientes qué es lo que tienen y qué es lo que les duele y qué es la misma historia que están viviendo en sus casas, ya salen tan diferentes y ese apoyo lo siente el paciente, se siente diferente, no es la recuperación, hay que entender que la fibromialgia no se quita y por eso, bien lo dijo el doctor Martínez Lavín, hay que hacer un cambio de estilo de vida. Esto es muy difícil y lo digo yo como paciente. Queremos que el beneficio, que el bien venga de afuera hacia adentro y no, esta enfermedad es de adentro hacia afuera. Tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que tener una disciplina de ejercicio. El ejercicio es sumamente importante, me va a dar unas endorfinas, me va a dar serotonina. A veces es contradictorio decirle a un paciente que está totalmente adolorido, decirle, haz ejercicio, camina, pareciera contradictorio, pero eso es parte del tratamiento y es parte de la medicina. Yo lo hago a diario y ha sido parte de mi medicina el ejercicio. Gracias, Mónica. Acabas de comentar un punto importante que dices, es una enfermedad que no se quita y esto suena siempre muy alarmante, pero yo les digo a todos los pacientes, cualquier persona que sufre cualquier enfermedad, ¿cuál enfermedad que no sea infecciosa se quita? Por ejemplo, el apéndice lo operas y lo quitas, pero si te da diabetes para siempre. Si se te sube la presión, vas a tener hipertensión normalmente para el resto de tu vida. Hay que aprender a lidiar con lo que tienes, porque pelearse con la realidad, hemos comentado, no funciona. Hortensia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, muy bien. Pues yo anduve por muchos lados, anduve con doctores generales, anduve con internistas, hasta que llegué con un neurólogo y él me dijo que tenía fibromialgia. Entonces, por medio de una amiga de mi hija, supe de cadena de ayuda. Ahí llegué, ahí fue donde me ayudaron muchísimo y estoy mucho, mucho mejor y he tenido mucho el apoyo de mi familia. Hemos hablado ya del apoyo familiar, que es muy importante, de que te sientas que no eres la única, sino que hay más gente. Al llegar ahí se siente uno en familia allá y tanto en la casa mi familia me apoyó a mí. En ese caso yo no tenía ese problema. ¿Puedes decir que el apoyo de otras personas y la actitud tuya hacia la enfermedad ha cambiado? Bastante, bastante. Yo le doy muchas gracias a Cadena de Ayuda porque a mí me ayudaron mucho, me han ayudado a tener mejor calidad de vida. Gracias, Hortensia. Yo les quiero preguntar a los panelistas, ¿qué papel tiene la psicoterapia, el apoyo terapéutico, psicológico dentro de esta enfermedad? Si me permites un punto, porque creo que están tocando un punto fundamental que ha sido el papel de los pacientes al organizarse
para ayudar a la difusión de la fibromialgia. Y esto ha sido ejemplar no solo en la Ciudad de México, sino también en la provincia, ¿verdad? Hay diferentes grupos, sobre todo de mujeres, que se han juntado para ayudarse, y esto ha sido ejemplar. Y permíteme una comercial, va a haber una para conmemorar el Día de la Fibromialgia, que es el 12 de mayo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Va a haber unas conferencias sobre fibromialgia. Ahí está la maestra, la doctora en psicología Maribel Barrera, organizando, tiene también un grupo en el Instituto Nacional de Psiquiatría extraordinario, ¿verdad? Papel de la psicoterapia. También funciona, pero, insisto, hay casos particulares en los cuales funciona y como parte del tratamiento integral. Bien, pues ya estamos viendo que la psicoterapia sí influye, porque todo depende también de cómo nos sintamos, cómo sea nuestro acercamiento, nuestra relación con esta enfermedad para sentirnos mejor. Y tenemos a Susana, que nos vas a platicar un poquito, Susana, de cómo te ha ido a ti. Bienvenida. Gracias. Bueno, antes que nada agradezco la invitación a este programa y la difusión que se le está dando a lo de la fibromialgia. Yo desde hace 5 años empecé con problemas, pero me decían que no tenía nada, me dijeron que tenía osteoartrosis, que tenía 1000 cosas. La cuestión es que una vecina me recomendó Cadena de Ayuda y gracias a Dios llegué a Cadena de Ayuda. Ahí me diagnosticaron y también me dieron mi alimentación, cómo debería de estar, la nutrióloga. Y pues a miércoles hay que estar en las terapias, que es también fundamental porque nos dan terapias de Tai Chi, Mima, y también psicología. Hay muchas pláticas que nos ayudan y pues he mejorado bastante. Dime una cosa. ¿Sientes que tu estrés ha cambiado desde que llegaste a Cadena de Ayuda y has aprendido más sobre tu patología, tu enfermedad, con todo este apoyo? ¿Cuál ha sido el cambio en relación al estrés? Es que anteriormente quería hacer todo. Ahora digo, no, va con calma. Si no puedo terminar mi quehacer ahora, me siento un ratito y otra vez hay que seguirle. Pianito, pero se llega a Roma, ¿verdad? Así es, poco a poquito. Ok, muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos. Oscar, ¿qué tenemos por ahí? Mauricio Mayorga nos dice, me están dejando muy confundido. Yo no tengo fibromialgia y afortunadamente no conozco a nadie que la tenga, pero dicen que es una enfermedad real y que no es algo psicológico, pero también dicen que la causa es el estrés y que se trata con meditación y tai chi, cosas de ese tipo. Entonces, ¿sí tiene mucho de psicológico o no? Expliquen la diferencia, nos dice Mauricio. Yo creo que Mauricio, a ver, doctor. Sí, la pregunta es clave. Hay que entender que la fibromialgia es una respuesta maladaptativa al estrés que lleva a un verdadero dolor neuropático. Ya no hay padecimientos o físicos o mentales. En todos los padecimientos crónicos, sobre todo el dolor, hay un componente emocional y un componente corporal. El dolor es real, es un dolor neuropático, pero este dolor puede estar producido por un enfrentamiento, digamos, del cuerpo ante diversos tipos de estrés. Ok, mil gracias, doctor. Como ves, acuérdate que el ser humano está compuesto de muchas cosas. No eres un órgano solo, sino somos multifactoriales. Estamos en Diálogos en Confianza, no se vayan, estamos platicando de la fibromialgia y ahorita regresamos aquí con ustedes. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, el lunes de la próxima semana, ¿cuál será nuestro tema? 9:30 de la mañana hablaremos de la ortopedia y rehabilitación. Un tema muy importante porque puede ser por un accidente, puede ser por un problema de columna, puede ser por un montón de situaciones. La rehabilitación y la ortopedia puede salvarnos la vida o la calidad, desde luego, que tendremos el resto de nuestros días de acuerdo a esta rehabilitación, de acuerdo a los especialistas, los cuidados que tengamos. Por eso es muy importante la disciplina en cada uno de los tratamientos médicos. Pero nosotros los invitamos a que entonces nos vean el lunes de la próxima semana y que a partir de este momento puedan llamar
llamar para apartar un lugar, pero llamen pronto porque se van a acabar. El teléfono para apartarlo es el 5341-4435 y aquí nos veremos el lunes de la próxima semana. Veamos el resumen de lo que ha pasado en esta segunda parte del programa. Hemos encontrado que estas pacientes tienen una incesante hiperactividad simpática día y noche, o sea, una secreción de adrenalina constante día y noche, y eso explica las alteraciones del sueño. Y también tenemos evidencias que muestran que esta hiperactividad simpática irrita los nervios encargados de transmitir dolor a nivel de unos ganglios que están alrededor de la columna vertebral y daña los nervios. Sí relacionado al estrés, pero es una verdadera neuropatía. En medicina esto se llama neuropatía de fibras finas. Unos factores son los de fisiopatología, los que se relacionan con la causa, pero hay otros que son los factores gatillo, es decir, son los factores que dentro de cierto ambiente fisiopatológico hacen que se manifieste la enfermedad. De entrada, creerle al paciente que tiene dolor. Ya de ahí podemos empezar a partir. Y un paciente con fibromialgia que tiene el dolor las 24 horas del día y que estamos hablando que es una enfermedad invisible, entonces no solamente el paciente sufre el dolor físico, sino es una angustia de estar convenciendo al resto del que vive alrededor de él que realmente se siente mal. La idea del grupo de apoyo es sí echarle ganas, pero saber cómo echarle ganas. Cadena de Ayuda es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó hace 10 años, en el 2003, y desde entonces contamos con un tratamiento integral y grupo de apoyo terapéutico. El grupo terapéutico se lleva a cabo cada miércoles y consiste en una clase de tai chi y una conferencia. Tenemos un tratamiento integral que se basa en consultas con el reumatólogo, nutriólogo y terapeuta. El reumatólogo es quien los diagnostica, pero pueden llegar personas que por otra parte ya hayan sido diagnosticadas con fibromialgia. Normalmente son mujeres, hay algunos casos que son hombres, son ya personas adultas, pero justo acabamos de tener una niña de 9 años que está diagnosticada con fibromialgia. Es importante que la gente sepa que el tratamiento integral es muy importante. El hecho de ir con el reumatólogo, tener también consulta con el nutriólogo y con la terapeuta ayuda a que la persona tenga una mejor calidad de vida. Lo que nosotros como asociación hacemos es tener este grupo de apoyo terapéutico para que la gente pueda sentirse más comprendida, no solo por Cadena de Ayuda, sino también por los mismos pacientes que van. Saber que no están solos, que también hay muchas personas que hay días que se sienten muy cansados, que tienen muchísimo dolor, y entonces este grupo de apoyo es lo que hace, ayudar a la gente que se sienta comprendida y a poder sobrellevar esta enfermedad. También Cadena de Ayuda cuenta con congresos anuales y carreras deportivas anuales. Estos congresos, incluso las carreras, pueden ir los pacientes, familiares, conocidos. Está invitada toda la gente que quiera saber sobre fibromialgia. Yo creo que lo más difícil para los pacientes es que no se sientan comprendidos, que lleguen a sus casas y que les digan no tienes nada, que los doctores también les digan que no tienen nada, que los diagnostiquen con otra enfermedad y les manden medicamentos y la verdad es que no mejore su calidad de vida. Es muy grato ver que existan asociaciones así. Ya dijo el doctor que en el país se ha hecho un gran esfuerzo, no solo aquí en la capital, sino en todo el país, por reunir a pacientes que no se sientan solos, se sientan apoyados y sobre todo buscar una salida a esto. Yo tengo un punto personal a tratar que es de una amiga mía que sufre de fibromialgia, que quiero mucho, Pau Alcocer, que habla del insomnio como un síntoma terrible de la fibromialgia. ¿Qué me pueden decir de esto y cómo manejarlo? ¿Caer en el uso de hipnóticos o se va mejorando con el tratamiento? Sí, es un síntoma que a muchos pacientes los molesta muchísimo, como la fatiga, a veces, el insomnio y la fatiga. Y es de los más difíciles de manejar. Insisto, hay que echar mano de todas las medidas no medicamentosas para mejorar también el sueño, ¿verdad? Esto quiere decir ejercicio gradual en la mañana, quiere decir
cena debe de ser una cena ligera, no llevarse a la recámara de sueño ni televisores, ni problemas inacabados, etcétera. Aquí la medicina alternativa, sustancias naturales como valeriana y otro tipo de sustancias pueden funcionar. Dentro de la farmacología, en algunas personas, estos antidepresivos analgésicos a dosis bajas, ¿verdad? La amitriptilina puede funcionar. Y existen, digamos, otro tipo de medicamentos para dormir mejor, ¿verdad? Pero sí es un síntoma que no es doloroso y que a muchas pacientes les molesta. El insomnio es una cosa terrible y nos quejamos comúnmente de él, no solamente los pacientes con fibromialgias, todos. Yo les digo a la gente, hay que apagar a la ardilla que traemos aquí en la cabeza, dando vueltas. Y yo creo que aquí entra un punto clave que se mencionó al principio del programa y me gustaría que comentaran, la meditación. ¿Qué hay con la meditación y cómo ayuda? Mira, la verdad es que es una de las grandes herramientas, no nada más para fibromialgia, para todos, para todos, la verdad es que deberíamos de hacerlo. Yo no lo practicaba. Mi mamá me empezó a enseñar, la maestra de Tai Chi me empezó a enseñar. Pensé que era más difícil, pensé que era solamente para gente iluminada y gente así como que no lo iba a poder lograr. Sin embargo, con la respiración y con la meditación he logrado llevar un sueño reparador. Ya hablamos del sistema nervioso central, del yin y el yang, entonces justamente la meditación hace que se logre este equilibrio, que pares a la ardilla, a la loca de la casa, la puedas parar justo con la meditación. Y no necesitamos, hay muchos, en internet hay muchas meditaciones guiadas. Entonces podemos entrar a alguna meditación guiada, con tener respiraciones, con nada más concentrarnos en nuestra respiración. Con eso va a hacer que nuestros niveles de adrenalina bajen, que nos sintamos mejor, que nos sintamos más tranquilos, que entonces ya bajando la adrenalina y estando relajados podamos pensar mejor y podamos tener un pensamiento positivo, porque a veces tenemos pensamientos catastróficos de que no voy a mejorar, de si a los 30 años me siento así, no me imagino a los 60 cómo voy a estar. Cuando estás en calma puedes tener pensamientos mucho más positivos, mucho mejor, que te va a beneficiar en tu salud. Hemos hablado de la actitud. Muchas veces sí hay que tener una buena actitud. No, realmente creo y estoy convencida que la actitud es el 90% de lo que nos suceda. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Ya tengo fibromialgia, ya no puedo hacer otra cosa, ya no la puedo cambiar por otra. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo Pero me ahora, relaciono con ¿qué ella? hago con esto? Ya lo tengo. ¿Qué hago con esto? No es un por qué me pasó a mí, sino es para qué me pasó a mí. Y no lo vamos a encontrar el primer día, el segundo día del diagnóstico, y menos cuando no tenemos diagnóstico. Lo vamos a ir encontrando durante el camino largo, años enteros. Pero si tenemos una actitud positiva, si hacemos lo que nos dicen los médicos, si llevamos el tratamiento integral, si acudimos a un grupo de apoyo donde nos sentamos apoyadas, donde sentamos que no somos los únicos, si tenemos estas meditaciones, si tenemos el ejercicio de Tai Chi o caminata o nadar y tenemos esta actitud, puede ser que tengamos la gran fortuna de que tengamos un apoyo de familia. Pero si no contamos con ese apoyo de familia, sabemos que contamos con nosotros y tenemos las herramientas nosotros suficientes para salir adelante. Es padrísimo contar con un apoyo de familia, de amigos, tener una red que nos sostenga. Pero si no es así, tampoco estamos solos, nos tenemos a nosotros. Me encanta eso que acabas de decir, porque en realidad no estamos solos, tenemos todas las herramientas para podernos echar para adelante. Y esto de la meditación creo que es clave que mencionas, porque yo soy una de esas personas que pensaba que, yo decía, no, meditar, olvidarlo, yo no hay manera que me quede tranquilo. Si me quedo así, la cabeza va como el correcaminos a todo lo que da. Pero eventualmente vas aprendiendo y de verdad lo que haces está demostrado que durante la meditación bajas tus niveles de cortisol, que estos son los precursores para
para las hormonas adrenérgicas, del sistema que hemos estado hablando, del sistema nervioso periférico, adrenérgico, simpático, que aquí no nos parece tan simpático lo que nos está haciendo, pero la verdad es que sí se puede y podemos, no solamente la gente que está enferma de fibromialgia, sino combatir al estrés. Estamos platicando que esta enfermedad es una falla de adaptación al estrés y el estrés va a estar ahí siempre. Entonces yo creo que esto es muy clave. Oscar, algo nos tienes que decir. Sí, un par de preguntas. Carlos Núñez en Twitter y Vanessa Villafán en Facebook nos dicen, bueno, por parte de Carlos, mi esposa tiene fibromialgia, ¿podemos considerar un embarazo? Y Vanessa nos dice, bueno, yo padezco fibromialgia y tengo un bebé y planeo un segundo embarazo. ¿Esto es posible? Actualmente estoy en tratamiento. Y dice que espera la orientación por parte de Claro, no hay absolutamente ningún problema con el hecho de embarazarse durante la fibromialgia. No hay contraindicación y solo la cuestión de los fármacos, por eso cuando planee su embarazo, en ese aspecto es importante que se lo comente a su médico, como siempre, no automedicarse y parar los medicamentos o modificar las dosis de acuerdo a lo que él le recomiende para que entonces se pueda embarazar. Pero en conclusión, con la enfermedad de la fibromialgia con embarazo no hay ningún problema, solo sería la cuestión médica de los medicamentos. Hay otras alternativas incluso en la clínica del dolor no farmacológicas, que es insisto, la estimulación eléctrica transcutánea sin tocar evidentemente el abdomen grávido, pero a distancia, y podemos entonces controlar más no quitar. Es una falacia que vamos a quitar el dolor. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad. Mientras no se quite la enfermedad, no se va a quitar el dolor. Justamente lo que estabas platicando, de que tienes que aprender a vivir con Pero eso. es controlable. Es controlable. Totalmente. Yo creo que una pregunta clave aquí sería, ¿se puede llevar una vida totalmente normal a pesar de tener fibromialgia? Definitivamente sí, sin pensar. Sí. Funcional, claro. Puede ser totalmente Sí, funcional. totalmente. Hablando del ejercicio, ya comentó el doctor Martínez que existen grados diferentes de fibromialgia, a veces es mucho más fuerte, a veces es más leve, pero el ejercicio es clave, no piensen en el ejercicio de lanzarse a hacer CrossFit o algo extremo, ya se habló del Tai Chi, que son movimientos en donde activas a todo tu organismo. Todo el ejercicio es bueno en todas las enfermedades, pero son ejercicios ligeros que te van a activar todo tu organismo y vas a secretar, y hablamos de las endorfinas, que es el opio endógeno. El opio endógeno es bueno, no es como el opio exógeno. Y te vas a sentir mejor. ¿Natación? ¿Algún otro ejercicio recomendado? Natación, bicicleta estática, caminata. La caminata es magnífica y la natación pues es de lo mejor. El tai chi, la natación es lo mejor, pero no todo el mundo podemos asistir a la alberca o no tenemos no tenemos tan fácil. Pero una caminata es excelente. Y si lo puedes hacer en un lugar donde haya naturaleza, en algún parquecito que siempre tiene ahí uno cerca de casa, yo creo que eso lo complementas muy bien. Ejercicios de estiramiento, y fortalecimiento son básicos. ¿Como pesas? O sea, no se debe de iniciar, sí, pero gradualmente, como todo el ejercicio, totalmente supervisado. Estiramientos, fortalecimiento, no ejercicio de bajo impacto. Posteriormente se puede ir aumentando de acuerdo a cómo vaya mejorando, claro. ¿Qué pasa con los maratonistas? Llega un punto en el que secretan internamente toda la endorfina y entonces pueden llegar a este último paso. A niveles de un paciente con fibromialgia, justamente el hacer tai chi, con tanto nombre ya uno se... Tai chi, la misma caminata, ejercicios leves, esto es para ellos ese punto en donde se está estimulando la producción de nuestros controles analgésicos propios del cuerpo. Hay que usar el cuerpo para esto. Esta es justamente la analgesia alternativa, que la tenemos todos. Caminar de aquí a allá. El primer día, el otro día a lo mejor no llego hasta allá, a lo mejor llego a la mitad. Todo es muy gradual, pero el cuerpo le va a estar hablando al paciente y son las alternativas de analgesia. Se nos está casi acabando el tiempo, nos quedan algunos testimonios aquí en el público que no vamos a poder llegar, pero les quiero dar las gracias por venirnos a acompañar aquí en Diálogos en Confianza. Y Oscar, ¿tienes algunos comentarios más por si hay algo que los especialistas nos quieran aclarar? Sí, Patricia, es una llamada telefónica, dice, me recetaron la gabapentina porque no cayó la lírica. Un doctor me dice que el medicamento es muy fuerte, ¿qué tan cierto es? Ya que me siento mucho mejor. Sí, bueno, eso si se siente mejor,
que lo siga tomando. La gabapentina, como la pregabalina, son agentes antineuropáticos, o sea, para el dolor neuropático. Sí funcionan en la fibromialgia, muchos pacientes no los toleran, otros sí. La única manera de comprobarlo es, si su médico se lo recomienda, tomarlo y tomarlo de manera gradual. Insisto, son medicamentos todavía primitivos, llamémosle así. Muy bien. Tenemos otra Concepción Sarabia, dice: mi nuera es médico y está sufriendo de fibromialgia. Esta enfermedad es muy incomprendida y me da tristeza. Además es muy joven y está luchando contra esta enfermedad. Pues sí, y cada vez conocemos un poco más gracias a la difusión que se le da y gracias a estos programas, desde luego, pero es una labor tanto de especialistas como de pacientes, toda la sociedad en común, ¿no? Exacto, pues ya vimos que es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad adaptativa, que de falla de adaptabilidad al estrés, en donde sí existe un mecanismo fisiopatológico, es decir, sí hay daño a los nervios por la continua estimulación del sistema nervioso simpático, es decir, de la adrenalina. Ya nos dijo el doctor, la adrenalina es ideal si te va a atropellar un camión, si te va a atacar un león, pero no continuamente tener la subida todo el tiempo. Existen tratamientos globales que no solamente son farmacológicos, es decir, medicamentosos, muchos diferentes tipos de medicamentos, existe también el ejercicio y sobre todo que te aprendan a escuchar. Pero ya nos dijo Mónica que todo está en ti, ya se dijo echarle ganas y vamos a decir sí echarle ganas con todas estas herramientas. La mayor arma que tenemos contra las enfermedades es el conocimiento y la educación. Y yo quiero darle las gracias a ustedes por haber acompañado este panel y haber dado este programa tan nutritivo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y Oscar, mil gracias. Gracias por estar ahí al pie del cañón lanzándonos todas estas preguntas. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de ortopedia y de rehabilitación. Muchísimas gracias. Soy el doctor José Bandera Quijano y estamos aquí en Diálogos de Confianza. Hasta la próxima. Muchas gracias.